Listo. En este video vamos a explicar cómo instalar un dron en el FPT Hero 450. El FPT Hero 450 también viene con estas dos placas de sujeción. Esta es para hexacópteros y esta es para quadcopters, que si se fijan, pues es la mejor opción para este tipo de aeronaves, configuración X o configuración más. Pero para este video, para efectos demostrativos, lo vamos a poner en esta placa, que es una placa de soporte universal, no solo para quadcopters o hexacópteros, sino cualquier dron en general. También el sistema viene con estos soportes. Podemos ver que tiene un velcro para sujetar. Aquí es donde debemos de poner el brazo del dron y sujetarlo. Y tiene algunos ajustes que permiten mover hacia arriba o hacia abajo este soporte. En un sistema en una placa como este, se ensambla de la siguiente manera. Tenemos un tornillo en la parte inferior y una de las arandelas debe ir por abajo y otra en la parte de arriba. Ponemos en la posición donde debe ir y apretamos. Vamos a presentar y si se fijan, todavía tenemos un poco de ajuste. Para eso hay que apretar fuerte, y en este caso para esto usaremos una llave creciente para sujetar de un lado y poder apretar el otro. Y así es como se instala uno de estos. Esto hay que repetirlo en 4 puntos de sujeción, pero ahora vamos a hacerlo acá donde ya tenemos preinstalados 3 de estos. Vamos a retirar esto. Siguiendo el mismo principio. Y ahora nos vamos a hacerlo de este lado. El sistema FPT Hero viene con unos locking pins que podemos usar. Son estos de acá, que podemos usar para bloquear el rotamiento de cada una de las partes. Aquí tenemos locking pins que impiden que gire la pieza, también en roll, en jab y en pitch. Entonces con el sistema bloqueado es más fácil trabajar. Así que una vez bloqueado, procedemos a instalar los soportes. Cabe mencionar que esta placa universal nos permite instalar este soporte en cualquiera uno de los orificios que viene aquí. Como este es un quadcopter simétrico, pues es mucho más fácil la instalación. Y apretamos fuerte. Lo que se debe apretar primero es la base, y la parte de arriba debe estar con un poco floja para que nos permita hacer ajustes finales, ya sea de ángulo o deslizándolo hacia alguno de los lados. En este caso, como sabemos que el dron es bastante simétrico, lo vamos a poner
justo a la mitad. Y no lo vamos a apretar de todo, siempre va a tener un poco de juego. Con las bases ya preinstaladas, podemos hacer una demostración nomás para ver y confirmar que esté en una posición correcta. Y ahí vemos que cazan los 4 brazos del dron. Si no cazaran, tendríamos que mover algún soporte de posición. En este caso sí coinciden, porque vamos a proceder a sujetar el dron, lo cual es más fácil hacerlo en una posición horizontal. Por esto vamos a desbloquear los locking pins, girarlo a su posición horizontal y volver a bloquear el sistema. Algo importante que hay que revisar antes de poner el dron es que el giroscopio esté bien balanceado. Entonces, pero para que esté bien balanceado hay que retirar todos los locking pins, ya que al momento de volar, este no va a tener los locking pins y estos obviamente agregan masa al sistema. Este es el último, por lo cual se libera este eje y también vamos a desbloquear este es el último, así que el sistema está completamente libre. Puede girar en jab, roll y pitch. Y pues tenemos que comprobar que el sistema se mantenga horizontal. Si se mantiene horizontal con su propio peso, quiere decir que está bien balanceado. Un mal balance podría verse algo así. Imaginemos que tiene un peso distribuido en uno de los lados y vemos cómo el sistema se inclina hacia un lado más que el otro. Entonces, esto no es deseado. Y por eso tenemos que asegurarnos que el sistema está bien balanceado. De fábrica tratamos de balancear los sistemas. Por ejemplo, aquí, si quieres hacer una toma cercana, tenemos unos contrapesos que ayudan a balancear el sistema. Y aquí hay otro tipo de contrapeso que estamos usando. Si quieres tomar acá, que es este de acá. Es simplemente un tornillo con una tuerca y eso hace que esté el sistema bien balanceado. Si yo pongo una carga extra, se nota como existe un desbalance. Entonces, esto comprueba que el sistema por sí solo está bien balanceado. Con la plataforma, sin ningún dron puesto, que funcione así, podemos proceder ahora sí a instalar el dron. Vamos a bloquear los ejes. En caso de no tener esto, hay que poner contrapesos para lograr un buen balance de la plataforma. Y ahí pues se pueden basar en los diseños que tenemos. Simplemente es ir agregando peso de manera simétrica de un lado al otro. Esto no es completamente necesario, pero es una buena práctica de seguridad. Ok, ahora sí, sigue instalar el dron. Simplemente lo montamos sobre las bases ya preinstaladas y solamente vamos a asegurarnos que estén simétricamente distribuidos. Si se fijan, podemos hacer ajustes en X y Y. Tiene un poco de ajuste.
y ese ajuste va a ser importante. Bueno, vamos a intentar que los soportes estén bien alineados con los brazos del dron y que esté lo más simétricamente posible. Una vez que se ven bien centrados los 4 brazos en los 4 soportes, procedemos a sujetarlo con los velcros. Simplemente hay que pasarlo por debajo de esta parte, jalar con fuerza y poner el velcro. Esto hay que repetirlo en los cuatro soportes. Un consejo: para no tener que estarnos moviendo lado a lado, podemos retirar los locking pins de la base del yaw y girar la plataforma de manera suave para no perder la alineación y seguir con el ajuste de las demás bases. Llegamos a la última. Listo. Ahora, mencionamos que el dron, la forma general es simétrica, pero la distribución de masa en el dron no es simétrica. Vamos a observar que de este lado hay una antena que no hay en este otro lado. Entonces, esto va a hacer que haya un desbalance de masas y que el centro de masa no esté exactamente en el centro simétrico del dron. Entonces, aquí es importante hacer algunos ajustes en X y Y. Y después vamos a hacer ajustes en Z, ¿no? Lo que nos interesa es que el centro de masa del dron esté alineado con el eje de yaw, este eje de aquí hay un eje y hay que alinear el centro de masa a este eje. Y después vamos a alinear ese centro de masa pero con este eje de aquí, al subir o bajar esta plataforma. Para esto vamos a desbloquear el eje de rol quitando los locking pins. Este es el último. Vamos a ver que se va a desbloquear. Entonces vemos que hay una pequeña inclinación hacia este lado, lo cual nos indica que tenemos que balancear el peso hacia el lado contrario. Pero antes de hacer eso, vamos a girar para ver si al girar el dron produce un cambio. El cambio no es notable, lo que quiere decir que está cercanamente balanceado. Y ahora lo que vamos a hacer es bloquear el sistema, pero a 90 grados. Ya que vamos a usar la gravedad para determinar si el centro de masa, que ahora está con este eje, vamos a ver si está bien alineado. Este es la muestra de un buen balanceo.
Si yo muevo el sistema y se queda ahí, y lo muevo a otro ángulo y se queda ahí, es que está bien alineado, está bien balanceado. Voy a crear un desbalance para que se vea el ejemplo de una masa desbalanceada. ¿Ok? Fíjense lo que voy a hacer. Esta voy a mover un poco para abajo la batería y eso ya creó un desbalance. Si yo muevo, vemos como hay un movimiento pendular. ¿Sí? Si yo lo muevo, no se queda en esa posición. ¿Por qué? Porque la gravedad hace que el centro de masa baje al punto más bajo posible. Otra vez, muevo y se estabiliza con el centro de masa en el punto más bajo posible. Eso quiere decir que tengo que hacer una corrección. En este caso puedo mover la batería hacia arriba como lo hice, pero si eso no fuera posible, hay que mover el dron un poco hacia arriba. Entonces hay que soltar velcros, mover y ajustar. O a veces se puede hacer el ajuste con los velcros puestos. En este caso voy a regresar la batería a su posición inicial y voy a verificar. Si muevo y se queda ahí, es un buen balance. Si muevo hacia otro lado, se queda ahí, es un buen balance. Verifico en todos los ángulos. Y esto quiere decir que el centro de masa está alineado con el eje de llave. Entonces ahora que ya sabemos que está bien balanceado en este plano con el eje, vamos a proceder a hacer lo mismo, pero ajustando la altura. Haciendo el mismo experimento. Si el centro de masa estuviera alineado con este eje, yo debería poder mover el sistema, soltarlo y que se quede ahí. En este caso no es así y es porque el centro de masa está debajo del eje. Y otra vez se estabiliza con el centro de masa en su punto más bajo debido a la gravedad. Si yo giro y estuviera balanceado, al soltarlo se debería quedar ahí. En este caso no sucede. ¿Qué quiere decir esto? Que hay que subir el centro de masa al eje. Entonces hay que subir esto hacia arriba y del otro lado también. Para esto vamos a usar la llave Allen de 3 milímetros y vamos a aflojar esta parte de aquí. Solo hay que aflojar lo suficiente para que nos permita mover hacia arriba o hacia abajo este tubo. Para esto recomendamos usar algún tipo de regla que nos permita verificar que tenemos la misma altura en ambos lados. En esta ocasión tenemos una altura de 11 centímetros. No sé si quieras tomarla de este lado. Si tomamos como referencia la base de acá abajo y la parte de arriba, tenemos 11 centímetros. Entonces lo que vamos a hacer es subir la base a 10 centímetros, que esto quede aquí. Vamos a hacerlo poco a poco. Y aquí podemos ver que ya está a 10 centímetros. Por lo cual vamos a apretar y poner el otro lado también a 10 centímetros.
No, perdón, desde este lado. ¿Se alcanza a ver? Que está a 10 centímetros. Por lo cual vamos a proceder a apretar. E incluso aquí, en 10 centímetros, vemos que el sistema se balancea hacia el otro lado. Si yo lo muevo, se estabiliza. ¿Qué quiere decir esto? Que teníamos el eje y antes estaba el centro de gravedad aquí abajo y lo movimos para arriba, pero nos pasamos y ahora está aquí arriba. Por eso la estabilidad está del otro lado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bajarlo al punto medio y tratar de encontrar ese balance. Entonces lo subimos a 10 centímetros, estaba en 11, vamos a ponerlo en 10.5. Estamos en 10.5. Apretamos y corregimos el otro lado. Estamos en 10.5 y apretamos. Okay. Y ahora hacemos la prueba. Estamos muy cerca de alinear. Todavía está por debajo, pero así es como debería verse el sistema. Si lo movemos y lo soltamos, debería quedarse ahí. Estamos casi cerca. Cuando vemos un sistema así, pudiéramos acercarnos todavía más. Aquí habría que subirlo un poquito más. Recordemos, el análisis es el eje y el centro de gravedad. En este caso está el eje y el centro de gravedad está por debajo, muy cercano. Habría que subirlo un poco, pero la verdad es que un movimiento así, de suave, es bastante bueno. La inercia se ha reducido y además que ayuda, si lo pusiéramos exactamente en el punto, sería un poquito difícil controlar que el dron no se mueva por sí solo, ¿no? Entonces, vemos un movimiento suavizado. Estamos cercanos, no perfecto, pero creo que es bueno. Este movimiento o este balanceo sería aceptable y podrían hacer las pruebas con este tipo de balanceo.
Lo último que hace falta checar es desbloquear el último eje. Y hacer pruebas. Ver si el giro en yaw crea un desbalance en el sistema. Bueno, otra cosa importante a considerar, así como el dron tiene cables, tiene otros objetos que lo hacen que no sea simétrico, el giroscopio también, aunque parece bastante simétrico, tiene componentes diferentes de un lado al otro. Por ejemplo, este cable. Entonces este cable es lo suficientemente pesado para crear un desbalance. Incluso una pequeña corrección del cable puede hacer que el sistema cambie su orientación en el balance. Entonces, todo eso hay que tener en cuenta para tener un buen balance del sistema. Pero así es como se mueve un sistema casi en gravedad cero, lo cual nos indica que tiene una inercia muy pequeña debido al sistema. Si con un pequeño movimiento el sistema gira de esta manera, quiere decir que habremos instalado el dron de manera balanceada. Otra vez, ¿qué significa esto? Que el centro de masa del dron, junto con el giroscopio, está alineado con el eje de roll, pitch y yaw. Y así el sistema está listo para ponerlo a funcionar. Vamos a hacer una demostración. Hace rato les comentaba que el cable puede hacer una gran diferencia. En este caso vemos que hay un sesgo del peso hacia este lado. Entonces vamos a intentar mover el cable hacia el lado contrario con mucho cuidado. Vamos a ver que eso corrige el balanceo. Entonces, lo ideal es que el sistema esté bien balanceado y que esté cercano a la posición horizontal, pero está libre de girar, ¿no? Entonces lo ponemos en la posición horizontal. Y podemos proceder a armar el dron. Es importante que siempre iniciemos con bajas velocidades para primero comprobar que todo esté correctamente. Vamos a intentar probar primero en roll y pitch.
¿Okay? Vamos a probar Yao. Y por último vamos a probar sí. Ahora, algo importante a notar, la inercia, si se fijan, es mucho menor para roll, porque solo tiene que mover este eje, y para pitch tiene que mover toda la estructura. Entonces es mucha inercia para pitch, pero un truco que pueden hacer es girar 90 grados el dron, el jazz, de esta manera, y ahora lo que era pitch está alineado con el eje de roll, que tiene muy poca inercia. Entonces al hacer un comando de pitch mueve el eje de roll, y así se podrían hacer las pruebas para los tres ejes. Ya, pitch y roll. Y bueno, esto fue para efectos demostrativos. La verdad es que no recomendamos que el uso del sistema sea sin protección y sin una distancia segura. Solo lo hicimos aquí para mostrar, pero eso sería todo. Gracias.